Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach. Rey de Israel. Ante ti me postraré. Exaltado seas tú. Yeshua HaMashiach. Bien, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Y quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón. Estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras. En el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Estamos en la red www.ministeriodirectoalcorazon.com y ahí usted puede descargar los materiales que usted necesite para poder comprender. Estos materiales facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje concerniente a las raíces hebreas de nuestra fe. Usted puede contactarnos al correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com. También puede escribirnos algún texto si alguna pregunta tiene concerniente a nuestros materiales. Usted puede escribirnos al WhatsApp número 1809-671-2593. También puede descargar nuestra aplicación Mesiánico en Google Play, Play Store o iTunes. También puede entrar a nuestro canal en YouTube, Raíces Hebreas de la Fe. Suscríbase al canal para que le pueda llegar todo el material que nosotros subimos cada semana para que usted pueda mantenerse actualizado. Agradecemos a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad de poder estar ahí como cada domingo para así llevar una audición más de este su programa Regresando a tus Raíces. En esta edición vamos a terminar la tercera parte del estudio de los calendarios, y las dos primeras partes que estuvimos dando fueron de mucha ilustración y orientación a todas las personas que tienen esa inquietud de poder conocer el tema de los calendarios. Concerniente a los calendarios, hay muchas cosas que obviamente van a salir y cada vez más usted va a escuchar algún tema nuevo, porque lamentablemente no hay algo concreto que sea perfecto en esta tierra. Todo lo que usted pueda ver en la tierra es imperfecto, no hay nada perfecto. Pero a través de los estudios que hemos estado realizando, hemos podido estudiar cantidades de teorías que hablan respecto a lo que son los calendarios, y hemos llegado a la conclusión de que, además de que es un tema bastante complejo, hemos encontrado cierta exactitud en el calendario que le vamos a presentar hoy. Dicho sea de paso, la Tierra, una vez se dividió en continente, ya el sistema de rotación y traslación de la Tierra creó discrepancia en las latitudes, tanto en la latitud, en la división de los continentes produjo distanciamiento, y obviamente esto produjo variación en los horarios. Por eso usted va a ver que hay muchas partes del mundo donde hay horas que son diferentes, totalmente diferentes. Inclusive hay continentes, por ejemplo, en el continente americano,
hay diferencia de hora aún dentro del mismo continente americano, hasta de 4 horas. Eso es por la razón de que precisamente hay una variación bastante amplia en ese sentido. Desde que hay humanidad en la faz de la tierra siempre ha sido una curiosidad el poder conocer los astros. Se habla de que Antíoco Epifane, él estaba tratando de buscar un umbral para cuando él muriera, su vida vaya directamente al cielo. Y perdió mucho tiempo de su vida, o invirtió mucho tiempo de su vida investigando todo lo relativo a los astros. Siempre los astros han sido un tema de curiosidad en todas las civilizaciones. La civilización sumeria era una civilización dedicada prácticamente a lo que es el estudio de los astros. Y si entramos en lo que es la Babilonia, igualmente, pero así también los egipcios, los hindúes, los asiáticos. O sea, siempre ha sido la curiosidad del hombre conocer qué hay más arriba y qué hay más abajo. Siempre ha sido una curiosidad. Y estos estudios han sido bastante interesantes porque le han dado a uno una panorámica de cómo realmente están los tiempos. Pero de todas las civilizaciones, lo que más daño le han hecho al tema de los calendarios fueron los romanos. Dicho sea de paso, el Imperio Romano fue último que las civilizaciones anteriores, que la mesopotámica, que la egipcia. El Imperio Romano fue último, porque fíjense que el Imperio Romano nació en el 753 y hace tiempo ya que Israel había salido de la esclavitud de Egipto, había atravesado el desierto, se había establecido como nación y entonces había sido llevada cautiva a Babilonia. O sea que Israel es mucho más antiguo que el Imperio Romano. Yo siempre le pregunto a la gente que quiere sustituir a lo que llaman hoy la iglesia por Israel, que dónde estaba la iglesia cuando Israel venía atravesando el desierto. Ha salido ahora un nuevo documental que yo se lo voy a traer, que habla a sí mismo. Y le estoy hablando con datos arqueológicos, porque aquí es importante la ciencia, con datos históricos que claramente demuestran en su contexto de que el Mesías que nació en Israel no vino a fundar ninguna religión. Pero ese es otro tema. Hoy nosotros vamos a hablar acerca del calendario hebreo, su parte litúrgica y su parte civil. El calendario hebreo consta de dos partes. Una es la parte litúrgica y otra es la parte civil. La mayoría de los calendarios también tienen esa división que fue tomada como modelo precisamente del calendario hebreo, porque los hebreos fueron primero que los romanos. Eso que nadie le quepa la menor duda. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia en el 586. Y entonces el Imperio Romano nace en el 753. Y acuérdese que la segunda deportación fue la que hizo Nabucodonosor. Porque anterior a la 586 ya había producido otra deportación que fue la que hizo el rey de Siria, que llevó cautiva a las 10 tribus a Siria y la dispersó. O sea, Israel es más antiguo que la mayoría de las civilizaciones que existieron y que existen hoy en día. Y una de las civilizaciones que más ha prácticamente sobrevivido a todas esas cosas ha sido Israel.
que eso no le quepa la menor duda. Mire, con todas las cosas que Israel ha pasado a través de la historia, es para que no existiera ni siquiera el nombre. Pero hubo una persona que hizo un pacto con el Eterno llamado Abraham, que el Eterno le dijo: en ti serán benditas toda la familia de la tierra, y en Abraham se consolida el pacto perpetuo. Y aún Israel, pasando todo lo que ha pasado a través de la historia, Israel sigue en pie, y podemos decir que Israel continúa en pie. Entonces vamos a ver este programa, el calendario hebreo litúrgico y civil. Pero quiero que le pongan mucha atención porque hay unas cuantas cosas que tengo que leerla. ¿Por qué a mí me gusta leerla? Bueno, para no estar haciendo, o más bien improvisando. No me gusta improvisar. Entonces, vamos a ver de los antecedentes. Los antecedentes son esos acontecimientos que se suscitaron antes de los hechos como tal. El calendario hebreo, escúcheme bien, es un calendario lunisolar. Es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, que ese es el año, y también como en el de la Luna al rodear la Tierra, que es el mes. De modo que cuando la Luna le da la vuelta a la Tierra, un mes, y cuando el Sol a la Tierra, un año. Entonces el ciclo del mes se lleva con la Luna y el ciclo del año se lleva con el Sol. Entonces la versión actual por la que se rigen las actividades del pueblo de Israel fue concluida por el sabio Hillel II hacia el año 359. Este calendario se basa en un complejo algoritmo que permite predecir las fechas aproximadas de la luna nueva y así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos, astronómicos, prescindiendo desde aquel momento que las observaciones empíricas de que se valieron hasta entonces. ¿Qué quiere decir el término empírico? Esas anotaciones empíricas quiere decir de los primeros humanos que observaron la Tierra, los astros, y todas esas personas de una manera u otra dejaron algún tipo de dato para dejárselo como legado a las generaciones que llegaron. Entonces, en su concepción compleja, tanto solar como lunar, el calendario hebreo se asemeja al chino sin que se sepa la influencia alguna que ha tenido el uno del otro. Y también el calendario utilizado por los pueblos de la península arábica hasta la aparición del Islam en el siglo VII, antes de la era común, en cambio se distingue del calendario gregoriano de amplio uso universal basado exclusivamente en el ciclo del sol anual. El calendario gregoriano es un calendario solar y también el que rige al mundo musulmán desde Mahoma hasta nuestros días es puramente lunar. En cambio, el calendario musulmán es un calendario lunar. Entonces, vamos a hablar del día del calendario hebreo. El día del calendario hebreo comienza en el ocaso del sol y culmina al próximo ocaso del día siguiente. Es decir, un día que se cuenta de una puesta del sol hasta su otra puesta. En esto se diferencia del día del calendario gregoriano que discurre exactamente a la medianoche. Ven conmigo, por favor. Miren, el calendario gregoriano se toma desde la medianoche de un día hasta la medianoche del otro día. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Un día del calendario gregoriano es
las 12 de la noche de un día hasta las 12 de la noche del otro día. Sin embargo, el calendario hebreo es desde la caída del sol hasta la caída del sol del otro día. De modo que cuando se hace el cálculo de la resurrección del Mesías, conforme al calendario gregoriano, nunca le va a dar 3 días y 3 noches. ¿Por qué no le va a dar 3 días y 3 noches? Porque fíjese bien, la Escritura dice en cantidades de lugares que el Mesías tenía que durar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Entonces, si murió un viernes, no puede resucitar un domingo, porque de viernes a domingo no son 3 días. Mire, el viernes a las 12 de la noche, al viernes de las 12 de la noche del sábado es un día. Y el viernes a las 12 de la noche del sábado hasta el viernes de las 12 de la noche del domingo son 2 días. Entonces, no me pueden decir que el primer día de la semana, mire ahí donde está el error, el primer día de la semana, ¿y qué pasa? El primer día de la semana es el domingo, pero del calendario hebreo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el Salvador murió posiblemente un miércoles. Un miércoles al caer el sol del jueves un día. Al caer el sol del viernes 2 días. Al caer el sol del Shabbat 3 días. Al otro día, que era el primer día, fueron y ya no estaba. Así el cálculo da. Pero imagínense que que murió un viernes y resucita un domingo. Eso no, mire, eso es más falso que la papeleta de Lili. ¿Usted ha escuchado la papeleta de Lili? Eso es más falso todavía que la papeleta de Lili. Porque por lo menos la papeleta de Lili estaban ahí, eran falsas. Pero eso es más falso. Entonces la gente ha seguido esa rutina y lamentablemente eso está mal. Eso está mal. Pero la gente no le lleva rumbo a eso, porque la semana de parranda es tomada para todo, menos para hacer ese tipo de cosas espirituales. No se celebra la muerte y la resurrección del Mesías, eso no es verdad, porque esa es la semana de parranda, donde la gente lo toma de vacaciones y usted no ve que cada año existen 20 muertos, 30 muertos, 40 muertos. Entonces yo no entiendo cómo el mundo quiere hacer un sincretismo de una cosa, tomando en cuenta algo que en el pueblo de Israel no es cultura celebrar la muerte de nadie. Inclusive, el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Asimismo, el Mesías se entregó una sola vez. O sea, ya no hay que andar celebrando aniversario de muerte, porque inclusive él no está muerto. Entonces, ahí con todo esos experticios que se hace del calendario gregoriano, nos damos cuenta la falsedad y el error en que se quiso combinar una cosa con la otra, pero eso no coincide. Entonces, la costumbre de ver el día al comenzar la caída del crepúsculo es antiguo, y la mayoría de las civilizaciones observaban el caer del día como un día hasta el terminal del otro día. Nosotros sabemos que la Escritura, en el libro de Levítico, capítulo 23, en el texto bíblico de Génesis también, dice que al cabo de cada día comenta, cada vez que lea la Biblia para que usted vea, cada vez que terminaba la obra de un día, decía, y fue la tarde y fue la mañana. Oiga bien, dice, y fue la tarde y fue la mañana. O sea, no dice, y fue la mañana y fue la tarde. Dice, y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Dando a entender que el día se cuenta caída del sol de un día hasta la caída del sol del otro día. Por eso cuando usted lee Génesis dice, y fue la tarde y fue la mañana.
Fíjese, fue la tarde y fue la mañana. No dice y fue la mañana y fue la tarde. Porque si dijera y fue la mañana y fue la tarde, dijéramos el día se acaba, el día empieza cuando sale el sol y termina cuando se va el sol. Pero no es así. Aquí dice y fue la tarde y fue la mañana. Dando a entender que el día comienza al caer el sol hasta el caer el sol del otro día. Entonces, lo que se entiende es que cada uno de los días de la creación comenzaban por la tarde. Oiga bien, los días de la creación comenzaron por la tarde. Más explícitamente aún, prescribe la Escritura en el ayuno del perdón de Yom Kippur, en el capítulo 23 del libro de Levítico, el 10º día del 7º mes será día de expiación. Es decir, mire cómo se cuenta según la Escritura. Mire, por ejemplo, Yom Kippur, el décimo día o el día 10, ¿qué quiere decir? El día 10. ¿De qué mes? Eso es entonces de el 7º mes, el mes 7, que es Tisri. Será el día de expiación, será para ustedes día de descanso completo. Ayunarán el día 9 del mes por la tarde. Oiga, mire cómo dice, de tarde a tarde. Mire, de tarde a tarde dice, guardarás descanso. Entonces cabe mencionar que los estudios arqueológicos han revelado también que la antigua Babilonia se señalaba con el comienzo del día al atardecer. Entonces, ciertamente Babilonia observaba también este conteo. Entonces, según Bereshit, libro de Génesis, los astros se crearon para indicar la marcha del tiempo. Los astros se crearon para indicar la marcha del tiempo. Desde entonces hasta hoy, el hombre calcula el tiempo según diversos fenómenos celestes. Salida y puesta del sol, la fase de la luna, la órbita de la tierra. Y los judíos adoptaron gran parte de los elementos del calendario de los babilonios y los grandes astrónomos del Antiguo y Medio Oriente, por ejemplo, los sumerios. En Babilonia, el aprendizaje se inició con el exilio forzoso de miles de judíos cuando Babilonia los tomó como prisioneros de guerra en el 586. Nabucodonosor rey destruyó el templo de Jerusalén en el 586 y previo a esto los hebreos tenían otro calendario. Las referencias que quedaban, que son escasas, no se ha podido construir con exactitud. Por eso es que todos los calendarios de una manera u otra van a tener cierto parámetro de error. No hay un calendario perfecto. No lo hay. Para que la gente tenga eso presente. Entonces, Matusalén, que según el libro de Génesis vivió 969 años, lo cual nos lleva a pensar que la medición de los años entonces era mucho más corta que la que usamos en la actualidad. Es decir, los años antes eran más cortos que ahora. Por eso cuando usted me habla del calendario, como me dicen por ahí, no, que del calendario que usaba, no, que del calendario que no sé qué. Lamentablemente esa gente no sabe lo que están hablando, porque los días, los años en esos tiempos eran más cortos y por eso la medición de los años era mucho más. Por eso la gente duraba mucho más. Ahora no. La Biblia dice los más robustos llegarán a 70, pero es probable que un hombre de 70, calculemos que sea, qué sé yo, digo yo, algunos 175, 180, por ahí más o menos. Entonces, el Lua actual, la unidad básica es la semana, que culmina con el Shabbat, y el mes lunar, que comienza a partir de cada, mire, novilunio. Ahora bien, ¿qué es un novilunio? Un novilunio, para que usted entienda en términos de astronomía, un novilunio es la fase de la luna nueva en la que deja de verse desde la tierra por su conjunción con el sol. Entonces, ese novilunio, por eso era que algunos rabinos estaban encargados de observar, como dice a continuación, la etimología en hebreo indica el vínculo con la luna nueva, que en hebreo se dice Jodesh, mes de Hadash, nuevo, o Yerat, mes de
y de Aj o luna. Entonces, el mes lunar es el tiempo entre una luna nueva y la siguiente. Ese ciclo dura 29 días y medio y así unos meses tienen 30 días y otros tienen 29 días. El primer día del mes se llama Rosh Hodesh, como dice el libro de Isaías capítulo 23 verso 11, que dice: y de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh y de luna llena y luna llena todos vendrán a adorar al Eterno, porque todo eso será restaurado. Entonces el último mes tuvo 30 días y se celebra el segundo Rosh Hodesh el último día del mes anterior y el primero del siguiente. Antes no se festejaba, hoy solo se hace una tefiló en la sinagoga. Es decir, que los Rosh Hodesh es la renovación. En los Rosh Hodesh suele la gente hacer tevilá porque es la etapa de la renovación. Eso es lo que significa. Entonces, el calendario hebreo tiene 12 meses lunisolares, 354 días y medio, es decir, 11 días menos que el año solar del calendario gregoriano. Las 4 estaciones y su repercusión en la naturaleza, ahí está la agricultura que se rige por el calendario lunisolar. Interviene el sol y la luna, porque como es un calendario que está configurado con lo que son la agricultura, en la intervención del crecimiento de los frutos y los árboles, hasta de nosotros mismos también, incide la luna y el sol también. Entonces, el calendario hebreo, los 11 días de diferencia entre el año lunar y el solar se acumulan al cabo de algunos años que dan origen a un nuevo mes llamado Adar Bet o Adar Sheni. Estos años, mal llamados bisiesto, cuentan con 13 meses. En vez de 12 se llaman embolismales, es decir, a veces hay un mes que se llama Adar 2 en el calendario hebreo, que ese mes se le añade cuando el año es bisiesto. Si el año no es bisiesto, tiene 12 meses, pero si el año es bisiesto, entonces se le añade Adar 2. Y por eso es que usted ve que a veces en el calendario sale Adar 1, Adar 2, cuando es bisiesto el año. Entonces la coordinación de ambos calendarios se organiza en ciclo de 19 años solares o gregorianos, en los que cada 7 años lunares los judíos se añade un mes. Cada 19 años coincide con una fecha gregoriana con su correspondiente en el calendario hebreo. Por eso es que definitivamente, ven conmigo por favor, definitivamente la gente tiene que comprender que por más que usted calcule, como mucha gente hoy que está diciendo, no, el Shabbat no siempre cae el viernes. Pues mire, si usted lo calcula tomando en consideración el calendario gregoriano, nunca le va a coincidir, porque entienda, ¿quién fue primero? ¿Roma o Israel? Israel fue primero. Mire, la mayoría de las cosas que tiene Roma fue copiada de Israel. Porque acuérdense, Israel fue primero. Israel se estableció primero. Israel, todas esas cosas desde antaño fueron enseñadas por la tradición oral. Entonces hoy mucha gente ve muchas cosas que hace el romanismo y cree que fue Israel que copió de Roma. No, acuérdese, vuelvo y le repito, acuérdese. Roma nació en el 753 y hace tiempo ya Israel existía. Acuérdese que la primera deportación de Siria fue en el 745 y luego la segunda de Nabucodonosor en el 586. Roma todavía no existía porque Roma nació en el 753. Entonces, Israel fue primero. Todas esas naciones que tomaron todas esas cosas, la copiaron, hicieron una copia. Y la mayoría de las cosas que usted ve, vamos a detenerlo en algo. El catolicismo dice que Yeshua instituyó la Iglesia Católica. Eso es falso. Cuando Yeshua, la Iglesia Católica no existía. ¿Y cómo dice que Pedro es el primer papa cuando en esos tiempos no existía la Iglesia Católica? Todo eso fueron inventos. Todo eso fueron inventos tomados a partir de todo lo que respecta al pueblo de Israel.
Porque siempre ha habido una tendencia de ¿qué? De destruir al pueblo de Israel, destruir su cultura, destruir su identidad, destruir su idioma, destruir su religión, destruir hasta su tierra. Vuelvo y le repito, para tanto que ha pasado el pueblo hebreo, no debería de existir ni siquiera el nombre. Todos los pueblos antiguos han desaparecido, todas las civilizaciones. La civilización mesopotámica desapareció. La civilización siria desapareció. La civilización egipcia desapareció. La grecorromana desapareció. El imperio romano cayó. El imperio romano de Oriente cayó en el 476. Y luego, en el 1300 cae la ciudad de Constantinopla. Se acabó el imperio romano. Pero se acabó como potencia. Pero como ideología sigue reinando. De ahí es donde se heredan cantidades de cosas. Entonces no me venga usted a decir a mí de que Jesús, el nombre inventado por el romano, de que Jesús instituyó a Pedro como... Eso es falso, todo eso es falso. Óigame, el mundo se dejó arrastrar de esa mentira y es algo que ni yo ni nadie va a poder cambiar, pero eso es falso. Eso no me lo trago yo, mire, ni con cucharita, porque es que históricamente se ve lo contrario. Eso se demuestra. Cuando usted conoce el contexto de la Edad Media, que fue del 476 hasta el 1350, usted se puede dar cuenta la atrocidad que pasó en la humanidad en esa etapa de la Edad Media. Entonces no es cierto, no es verdad. Ese cuento yo nunca me lo he tragado. Nunca me lo he tragado. Independientemente de que la gente quiera seguir una tradición que se le impregnó ahí a la gente a la mala. Pero cada cual es libre de seguir lo que quiera. Porque para mucha gente es más fácil mantenerse en la mentira que salirse de ahí. Porque muchas veces, como dice un comediante, es más fácil seguir engañando. Es más fácil seguir engañando que convencerlo de que están siendo engañados. Entonces, el calendario hebreo, por ejemplo, en el 1986, coincidió el 5 de Iyar, día de la independencia de Israel, Yom HaTzmaut, con el 14 de mayo, la fecha en que 38 años antes, 2 ciclos de 19, se había proclamado en el 1948. Entonces, mire algo interesante. El comienzo del año corresponde a 2 criterios del calendario hebreo, que eso es lo que mucha gente no entiende. Mire, corresponde a 2 criterios. El primero es el calendario litúrgico, que empieza el 14 de Nisan, que marca la salida de Egipto. Y el segundo es el calendario civil, que toma a Tisri porque parte de la creación del mundo. ¿De qué yo le estoy hablando? Miren, el calendario litúrgico, por favor, el calendario litúrgico empieza las festividades de la fiesta en Nisan, entre marzo y abril. Dice la Torá, y este será a principio de los meses. Oiga bien, pero de los meses ¿qué? Festivos, es decir, las fiestas que nosotros celebramos, la comenzamos a celebrar el 14 de Nisan, que es la festividad de Pesa. Luego, 50 días después, inmediatamente se celebra Pesa, un 14 de Nisan. Inmediatamente ahí se comienza el conteo del Omer, que es el conteo de la semana, que eso se llama Shavuot, que termina entonces un 6 de Sivan, que es donde se celebra la fiesta de la semana. De ahí es donde nace la palabra Pentecostés, que mucha gente no entiende que eso es una fiesta hebrea. Entonces, el 6 de Sivan se celebra Shavuot. Luego, el 1 de Tisri se celebra Rosh Hashanah. Y el 1 de Tisri, entonces, es cuando comienza el calendario civil. El 1 de Tisri, que es el 7º mes del calendario litúrgico, es el 1 del mes civil, del calendario civil. Entonces, por eso mucha gente
no comprende por qué Israel en septiembre celebra cambio de año si la Escritura dice que será a principios de los meses Abib o Nisán. ¿Por qué? Porque el calendario civil comienza a contar su fecha desde la creación. Entonces, luego de ahí, 10 días después, se celebra Yom Kippur. Y después se celebra el 15 de Tisri, Sukkot. Y luego, hasta el 21. Y luego el 22, entonces se celebra Shemini Atzeret. Entonces, Israel tiene dos modalidades. Tiene un calendario en dos modalidades. Uno, el calendario de las fiestas. Dos, el calendario civil. Y así es que se hace. En eso no hay problema. Entonces, los nombres del calendario son babilónicos. Claro que sí. De 30 días, Tisri, Shevat, Nisan, el 29, Tebet, Adar, Shenit y Ar, y Tamuz y Elur. Acuérdense del tema que dimos, conociendo el mes de Elur, que es el mes que marca la llegada del tiempo de arrepentimiento hasta llegar a Kippur. Entonces ahí está Kishle y Adar. Estos meses en la antigüedad lo anunciaba el Sanedrín. Cuando se acercaba el plenilunio, dos testigos fidedignos, eso era lo que le decía ahorita, se presentaban ante sus jueces y afirmaban haber visto la luna. Por eso era muy riguroso antes poder conocer cuándo entraba un Rosh Kodeš, porque habían dos personas observando cuándo salía la luna, porque la luna necesariamente no depende del sol, que esté o no esté. Entonces, en la época del segundo templo, parte del pueblo vivía en Babilonia, en la diáspora, y el Sanedrín lo anunciaba encendiendo la hoguera en la cima de una de las montañas que iban de Judea a Mesopotamia. Más tarde, entonces, enviaban los mensajeros. Así era que se conocía cuándo comenzaba un Rosh Kodeš. ¿Cuándo comenzaba un Rosh Kodeš? Cuando venían esas dos personas fidedignas y decían, ya vimos la luna, ya es Rosh Kodeš. Entonces, de ahí en adelante, comenzaban entonces a contar. Entonces, en la era común, a mediados del siglo IV, con el inicio del cristianismo como religión, ¿verdad? Los emperadores romanos pusieron mucha traba a los judíos. Óigame bien. Los romanos pusieron mucha traba a los judíos. ¿Para qué? El presidente del Sanedrín, Gil el II, reveló las normas del calendario hebreo. Y de manera secreta, hasta entonces, para que todo en lugar tuvieran y pudieran establecer sus fiestas. De aquella época queda el segundo día de celebración de las fiestas de la diáspora. Entonces, hoy, escúcheme bien, hoy no hay problema en saber las fechas de las festividades. No es necesario tener en cuenta la diáspora. ¿Por qué? Porque en todo el mundo se celebra igual que en Israel. Nosotros celebramos las fiestas conforme al calendario que está en Israel. Nosotros no tenemos problema con eso. Aquí no hay problema, aquí no hay ninguna dificultad con eso. Nosotros sabemos, viernes al caer el sol, Shabbat, hasta el sábado al caer el sol. Y las festividades así mismo, conforme a como prescribe el calendario. En eso no hay problema, porque señores, hay algo que yo siempre le he dicho a las personas que andan por ahí diciendo que el calendario, que Shabbat no cae siempre el primer día. Yo siempre le hago la pregunta: ¿qué necesidad, qué excusa tiene el rabinato actual para variar la fecha de una festividad? Eso no tiene que ver nada con que si yo creo o no creo en el Mesías. Entonces, el Consejo Rabínico actual no tiene ninguna excusa de variar ninguna fecha. Lo que sucede es que hoy se han levantado unos ultra inteligentes que creen que saben más de historia, de gastronomía, que los propios judíos que tienen cantidad de años estudiando eso. En Israel hay gente nada más dedicada a estudiar eso. Entonces, no es la verdad que nosotros, que tenemos 15, 10 años estudiando las raíces hebreas, vamos a venir ahora a pretender a decirle, ellos están equivocados, porque el calendario que va es este. Por eso mucha gente ha caído en el anonimato. A mí me da pena de mucha gente que comenzó muy bien anunciando las raíces hebreas y se metió en esa cuestión, en esa corriente de lo lunático, como le llaman en Israel, y hoy se han desaparecido porque se han ido al anonimato. ¿Por qué?
Porque ¿cómo usted va a poder configurar un calendario de que un Shabbat caiga un miércoles? Entonces esa gente se gobierna en su trabajo. Y por eso cantidad de gente ha caído en esas redes y lo que ha hecho es que en vez de aprender las raíces hebreas, lo que ha hecho es que se han confundido más. Porque Hasatán en todos los tiempos ha querido destruir lo que es la actividad del hombre y su relación con él. Entonces, quiero que usted sepa que todos los calendarios de una u otra manera son imprecisos, pero de igual manera le quiero decir que eso no debe de ser un punto de contradicción o de pleito, de contienda, porque no hay una cosa más terrible que el fanatismo. Todos estamos haciendo un mikra. ¿Qué es un mikra? Un ensayo. Y hasta que todas las cosas no sean restauradas, el problema de los calendarios no se van a poder resolver. Fíjese algo. Mire ahora mismo el problema que hay con la división de los continentes. ¿Cómo entonces se puede configurar un calendario que tenga la misma hora en todo el mundo? Eso es imposible. Europa tiene 6 horas de diferencia aquí. Israel tiene 7 horas. Y en otros países asiáticos hay 12 horas de diferencia. Entonces, ¿cómo usted puede configurar un calendario así? No, yo creo que lo más sabio que han hecho los sabios de Israel ha sido ese. Y le voy a hablar más adelante del calendario, que entonces nosotros en nuestras conclusiones hemos dicho, este es el calendario más exacto, el cual nosotros utilizamos. Entonces, fíjese algo, el nombre de los días de la semana, según la Torá, mírenlo aquí, según el libro de Génesis, Yom Rishon, primer día, Yom Sheni, segundo día, Yom Shlishi, tercer día, Yom Revi, quinto día, Yom Hamishi, cuarto día, Yom Shishi, Erev Shabbat y Yom Shabbat. Esos son los días de la semana conforme a lo que es el calendario. Ahí no había nombre, sino día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7 Shabbat. Entonces, la tradición judía cuenta que desde la creación del mundo, según la Biblia, se ha fijado la cronología, según cual transcurrieron 3.760 años hasta el siglo I. Óigame bien, hasta el siglo I habían 3.760 años, es decir, que el Mesías nació aproximadamente en el 3.760 desde la creación. Entonces, cuando usted le suma a 3.760, le suma 2017 años, le va a dar 5.777 años, que es el calendario judío desde la creación. Entramos ahora, en Tisri entramos al 5.778, y cuando usted sume 3.760 más 2.018 años, le va a dar 5.778 años desde la creación, que es el año actual del calendario hebreo. Eso es así de simple. Entonces, cada vez que pasa un año gregoriano, usted se lo suma a 3.760, le va a dar el año del calendario hebreo. Eso no tiene falla. Aquí están los meses. Como ya le dijo, la influencia babilónica fue fuerte. Por eso hay muchos meses que son tomados definitivamente de lo que es el calendario o la influencia babilónica. Ahí está Tisri, que es el séptimo día, el séptimo mes, tomado como primero del calendario civil. Hesban, Kislev, Tebet, Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab y Elur. Usted ve, estos son los meses del calendario civil. Mire, empezamos con Tisri y terminamos con Elur. Elur es el último mes del calendario civil. Pero el calendario litúrgico comienza aquí, en Nisan, que es el primer mes del calendario litúrgico. Entonces, aquí están las fiestas. ¿Cuáles son las fiestas? Rosh Hashanah, que es Yom Teruah, Yom Kippur, Día del Perdón, Sukkot, Simchat Torah, Hanukkah, Tu Bishvat, que es la fiesta de los árboles, Purim, Pesach, Yom HaMatzot, Bag LaOmer, Shavuot, Tisha B'Av y Shabbat. Aquí están todas las fiestas mezcladas.
Pero las fiestas que están en Levítico, capítulo 23, las 3 fiestas principales son Pesa, Shavuot y Sukkot. Esas son las 3 fiestas principales. Y luego está Rosh Hashanah o Yom Teruah, Yom Kippur, está también Shabbat, obviamente el Shabbat semanal, y luego las otras son de carácter nacional y de carácter alágico. Por ejemplo, Lag BaOmer, Purim, que se va a celebrar ahora, Tu Bishvá, que es la fiesta de los árboles, Simchat Torah, que es un día extra de lo que es la fiesta de Sukkot, y están otras fiestas más, el ayuno de Esther, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora le voy a hablar del uso de la tecnología en la creación de los calendarios. Mire, la tecnología ha sido una herramienta factible. Ven conmigo, por favor. Ha sido una herramienta factible. ¿En qué sentido? En que ha puesto al servicio del hombre la facilidad para poder crear aplicaciones. Ahora mismo, usted se mete, por ejemplo, a Play Store y usted va a conseguir más de 4,000 aplicaciones. Entonces, todas esas herramientas que la tecnología ha facilitado, obviamente, el hombre la ha utilizado para configurar esos calendarios. Por ejemplo, hay una de esas aplicaciones que se llama Shabbat Time. Usted la busca a sí mismo. Y esa aplicación configura, usted la descarga a su teléfono y configura en su teléfono el horario para recibir Shabbat los viernes. Independientemente de que haya sol o no haya sol, la aplicación le dice, la encendida de la Abdalá será a tal hora. En esta semana será la Parashá tal. La oración de Minjá se hace a tal hora. La oración de Arví se hace a tal hora. Es decir, una serie de información que hace que la vida del creyente practicante tenga más fácil y más pendiente el horario. Porque antes no había este tipo de tecnología. Entonces, eso ha sido puesto al servicio del hombre. Ustedes saben que la tecnología israelí es una tecnología sumamente avanzada y se han creado cantidades de aplicaciones para facilitar lo que es la vivencia. Sabemos que estamos en un mundo, por ejemplo, nosotros aquí estamos lejos de Israel y nosotros aquí somos un grupo que hemos tenido que adentrarnos y salir adelante en la práctica de la cultura, pero no ha sido fácil. Porque nosotros tenemos que lidiar con cantidades de problemas. Cantidades de problemas, pero con todo y eso, nosotros seguimos adelante. Tenemos una comunidad, un grupo reducido de hermanos, de personas que quieren guardar Torah y estamos ahí tratando, enseñando a los hijos, enseñando a los niños, celebrando las fiestas, estudiando la Torah. En eso estamos. Pero no es fácil para nosotros que vivimos tan lejos de Oriente, como dice Jaco Shuiki en una canción que dice que nosotros estamos, nuestra tierra está en Oriente y nosotros tan lejos en Occidente. Pero ya tenemos ya unos cuantos años, ya vamos cerca de casi 10 años y estamos nosotros tratando cada día, pero no es fácil en un pueblo en un país donde lo que predomina es el paganismo, oiga bien, donde todas las festividades son paganas, donde lo que se come es cerdo. Mire, en todos los lugares donde uno va, para uno poder guardar Torah en la diáspora no es fácil, porque en Israel sí. Yo fui a Israel y yo estaba feliz de maravilla, porque todo lo que usted comía era kosher. Donde quiera que usted iba vendían comida kosher. Usted los Shabbat, ahí tiene el vino, ahí tiene el pan, ahí tiene todo. Qué interesante, pero aquí no. Usted necesita un talí, ahí está. Usted necesita una kipá, ahí está. Israel. Pero la diáspora se le hace difícil guardar los mandamientos. Y yo sé que en algún momento de la vida el Eterno ha de ayudarnos a nosotros sobre todo preparar el entorno geográfico. Porque oiga, ¿qué
¿Qué hacen los judíos en ese caso? Los judíos hacen lo siguiente. Se mudan todos a un bloque. Si alguien tiene, por ejemplo, facilidades, pone un almacén o un colmado, donde todo lo que se va a comprar ahí va a ser kosher. Y así sucesivamente se van organizando todas las cosas. Y por eso el sábado todo se cierra, porque obviamente todos estamos en una misma comunidad y todos los comerciantes guardan el Shabbat y es próspera la comunidad. Nuestros hijos están en un colegio donde se guarda Torah y todo eso se hace excelentemente. Pero no es fácil al que vive en la diáspora. No es fácil al que vive en la diáspora guardar el Shabbat. No es fácil para el que vive en la diáspora guardar el Pesa, guardar el Shavuot, guardar el Sukkot. No es fácil. Hay mucha gente en muchas partes que está luchando cada día para guardar los mandamientos. Pero yo le digo a esas personas, no se pueden cansar. No se canse. Siga intentándolo. Siga guardando su Shabbat, así sea usted solo. Busque sus 2 lucecitas, busque un pan, busque su fruto de la vid y celebre usted Shabbat. Muchas veces una sola persona en la familia, porque, óigame, Yeshua dijo que todo aquel que quiera hacer lo bueno va a padecer persecución. Cantidades de mujeres que están solas, pues ellas solitas tienen que guardar Shabbat. Cantidades de hombres que de igual manera tienen que guardar Shabbat ellos solos. Y así está el mundo, la diáspora. Mire, una de las cosas más tremendas que está enfrentando mucha gente en muchas partes es el hecho de no tener una comunidad donde se guarde Shabbat. Porque eso es importante. ¿Por qué? Porque los estándares de una comunidad no son iguales que de una iglesia. Levantar una iglesia es fácil, se busca 12 sillas, se busca un local y se comienza a vocear ahí y a decir cosas, ya es una iglesia. Pero una comunidad mesiánica con los estándares que requiere la Torah no es fácil. Primero tiene que haber un minyan, 10 varones. Después debe de haber una persona entrenada que conozca la Torah, que sepa dar instrucciones, que sepa enseñar. Por eso es que prácticamente yo me he mantenido, yo he tenido que mantenerme viajando de aquí y enseñando a 1, a 2, a 3, a 4. ¿Por qué? Porque la necesidad es apremiante y es una cosa tremenda cuando usted quiere hacer algo y usted no sabe cómo hacerlo. Eso es terrible. Por eso, mucha gente ha caído en manos de gente negociante que lo ha engañado. ¿Por qué? Porque la gente quiere guardar la Torah, la gente quiere conocer, pero no hay quien vaya a enseñar desinteresadamente, sino que hay mucha gente que quiere ir a enseñar, pero quieren ser como los apostolobos. Entonces, eso hace que el trabajo mío sea más fuerte todavía, donde yo he tenido que ir. Hay lugares que he ido a enseñar 2 y 3 personas en una casa, así sencillamente. Hay lugares donde yo he ido a enseñar una familia, y yo le estoy diciendo lugares cerca. En España, Reino Unido, Suiza, en otros lugares. ¿Por qué? Porque la gente quiere aprender. Porque hay algo en su alma que le dice, es tiempo de que regreses a tus raíces. Por eso, el ministerio de las raíces hebreas es un ministerio que amerita de gente con compromiso, de gente seria, de gente responsable y de gente que estén dispuestos a negarse a sí mismo. Que es lo que yo he hecho. Yo he echado a un lado las ambiciones personales y yo me he puesto al servicio de la obra del Eterno. Yo he hecho a un lado todo. ¿Por qué? Porque hay que ser bruto para entender cómo el Eterno ha hecho las cosas y cómo el Eterno sencillamente crea los canales. Mire, nosotros sin recursos, oiga bien, sin recursos, sin dinero, porque usted a nosotros nunca nos ha oído hablar, pedir dinero por aquí, ni nos va a oír tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Eterno es quien se encarga de todo esto. El Eterno es quien se encarga. Y es algo interesante el yo poder decir, ¿cómo es posible que yo me desplazca a tantos lugares sin tener recurso económico? Porque yo le digo, yo no tengo recurso económico de que para pagar un ticket a Europa, para pagar un ticket a Israel. ¿Con qué dinero? Entonces, cuando el Eterno está en el propósito, así sucede.
Y es lindo cuando usted puede ver una familia que aprende a celebrar Shabbat, que comienza a guardar los mandamientos, la gente se siente libre. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta gente que se levante, maestros que se levanten desinteresadamente a hacer el trabajo. Este es un trabajo por amor, porque yo vuelvo y le repito, yo pudiera tener otro programa de noticia o de comentario y hacer lo que todo el mundo hace. Sin embargo, el Eterno a mí me ha elegido para esto y es algo innegociable que yo no puedo nunca en la vida, ¿verdad? El poder decir no, no voy a hacerlo, porque tengo que hacerlo, porque es un compromiso. Por eso, todas las informaciones que usted ve que nosotros damos, si nosotros ponemos un teléfono, ese teléfono usted llama y usted va a hablar conmigo. Usted no va a hablar ni con un robot, ni con una secretaria, porque yo atiendo yo a las personas. Le digo, no puedo atenderle ahora por una u otra razón, porque tampoco estoy disponible 24 horas. Pero en la mayoría de los casos yo le contesto las llamadas a la gente, porque la gente tiene necesidad. La gente quiere aprender. La gente quiere conocer. Y hay mucha gente que sí está dispuesto a sacrificarse, pero hay otro que no está dispuesto a sacrificarse. Entonces, así obra el Eterno. Entonces, todo este mecanismo de enseñanza se ha puesto a servicio de la gente. Nosotros hemos gastado cantidades de dinero en la página, estamos transmitiendo este programa, atendemos a la gente. Yo me paso la semana entera atendiendo a la gente porque a eso fue que el Eterno me llamó. ¿Con qué? Con el fin de que la gente conozca las cosas como debe de ser. Entonces es un trabajo que yo tengo que hacer y que yo no puedo dejar de hacer. Pero asimismo hay mucha gente en otros lugares que está en lo mismo que yo. Gente que está dedicado a enseñar desinteresadamente. Entonces, este trabajo de la restauración en estos últimos tiempos es un trabajo arduo. Un trabajo que requiere mucho entrenamiento, mucho estudio. La gente no se imagina cuánto me toca a mí el hacer una diapositiva. Yo me tomo a veces hasta 5, 6, 7, hasta 8 horas sentado, investigando, corroborando. ¿Para qué? Para cuando yo sirva una información, sea una información veraz y no sea una información que yo me la he inventado. Por eso es que los mecanismos desplegados de investigación, arqueología, antropología, historia, todas esas cosas son tomadas en cuenta a la hora de poder presentar un programa como este. Entonces, esas aplicaciones han sido creadas para facilitar el trabajo a la gente. Miren, nosotros usamos el calendario Kulwach, K-A-L-U-A-C-H, ese calendario. ¿Por qué? Mire la característica de ese calendario. Usted no lo puede ver ahí, pero mire, aquí dice la fecha en el calendario gregoriano y en el calendario hebreo. Mire, los números del calendario gregoriano están en rojo. Y la fecha del calendario hebreo están en azul. Entonces, mire lo que dice aquí. Cuando yo hice la diapositiva, 27 de octubre, 7 de Hesban del 5778. Ahí, en ese calendario, hay un desglose de todo lo que se debe de hacer. Mire, ahí está configurado el viernes a qué hora empieza el Shabbat. Ahí está la parashá que toca. Ahí está cuántos días nos faltan. ¿Cuántos días estamos desde la destrucción del templo? Por ejemplo, dice aquí, 1948 años transcurridos desde la destrucción de nuestro sagrado templo. 70 años transcurridos desde la fundación del Estado de Israel. Y asimismo, una serie de cosas que dice ese calendario que no la he visto en otro calendario. Por eso me gusta este calendario. Mire, aquí tenemos entonces, comenzando las fiestas. Aquí tenemos que Pesa, por ejemplo, comenzará el viernes 30 de Abid o Nisan, o sea, viernes 30 de marzo del 18, que será el 14 de Nisan del 5778. Asimismo también tenemos Shavuot, que será un 6 de Sivan, y será un 19 de mayo del 2018. Luego seguimos aquí
con el conteo del Omer. Vamos a ver. Ok, el Erev Rosh Hashanah, que será el 9 de septiembre, o sea, 29 de septiembre es un 9 de, un 1 de Tisri. Será un 9 de septiembre. Luego seguimos aquí con Tisri, y Tisri, llegamos que Yom Kippur se va a celebrar 10 días después. Será un Tisri, déjeme ver, está un poquito pequeño, Tisri, estamos en Tisri. Ok, déjeme ver, Tisri. Aquí está, Erev Yom Kippur, será un 9 de Tisri, obviamente, 9-10 ahí mismo, el 9 al atardecer cae 10, y será entonces, déjeme ver, será entonces un 18 de septiembre, y así mismo, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver al final las fechas. Mírenla aquí, más configurada, que aquí la puedo ver mejor. La fecha del 2018, mire, Pesa un 30 de marzo, Shavuot un 19 de mayo, Rosh Hashanah un 9 de septiembre, Yom Kippur 19 de septiembre, Sukkot 23 de septiembre, Shemini Atzeret 1 de octubre. Esas son las fiestas para el 2018, las fechas principales. Pesa 30 de marzo del 2018, Shavuot 6 de Sivan, 19 de mayo del 18, Rosh Hashanah 1 de Tisri, 9 de septiembre 2018, Yom Kippur 10 de Tisri, 19 de septiembre 2018, Sukkot 23, que es el 15, 23 de septiembre 2018, Shemini Atzeret 1 de octubre, y ahí están las fiestas. Entonces, en la próxima semana vamos a estar hablando acerca de las comidas que se utilizan en cada fiesta. Muy interesantísimo este tema. Pesa tiene una comida, Shavuot igual, Rosh Hashanah igual, Yom Kippur no, porque Yom Kippur se ayuna, y Sukkot igual. Entonces vamos a estar hablando en la semana que entra de las comidas que se utilizan en cada fiesta. Todo esto con la objetividad de poderle seguir enseñando a la gente que está en la diáspora y que puedan ir conociendo poco a poco cómo se conoce el contexto de las celebraciones. Vuelvo y le repito, hay mucha gente en muchas partes celebrando ellos solos las festividades. Y yo sé que no es fácil para mucha gente, yo sé que no es fácil. Pero aunque usted esté solo como la 1 en punto, siga guardando Shabbat. Aunque usted esté solo como la 1 en punto, siga guardando la fiesta, siga buscando, siga pidiendo información. Tenga cuidado en las redes que se mete para que no vaya a caer en manos de esos que andan por ahí enseñando hasta Kabbalah. Oiga bien. Entonces, cada día nosotros nos esforzamos para poder llevar un conocimiento acabado a las personas para que puedan estar en un camino que les enseñe, no que les desvíe, no que vaya a caer en otro lugar, en manos de mercaderes, como existe hoy en día. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y hasta una próxima ocasión de este su programa, Regresando a tus Raíces. Que el Eterno le bendiga. Coronado ha sido